Muy buen día para todos. El día de hoy vamos a ver funciones inyectivas, sobreinyectivas y biyectivas. Las funciones inyectivas, o también llamadas funciones uno a uno, son aquellas las que corresponden de un conjunto a otro conjunto, pero ya de unidades. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo, por ejemplo, en un conjunto, y esto tiene que ser una función uno a uno. ¿Qué quiere decir esto? Que este va con este, que este va con este, que este puede ir con este, que este puede ir con este, ¿cierto? Uno a uno. Este puede ir con este y este puede ir con este. A esto se llama una función inyectiva. ¿Qué no es una función inyectiva? Cuando tengamos una función que no es inyectiva, quiere decir que no es uno a uno. Cuando no es uno a uno, vamos a obtener, por ejemplo, que la f se nos cruce con la e, ¿cierto? Entonces ya deja de ser 1 a 1, sino 2 a 1. La c que se nos funcione con la d, y el 1 y el 3. Entonces ya no es una función inyectiva porque ya deja de ser una relación 1 a 1. Para que lo tengamos en cuenta que es una función inyectiva. Hablándolo en términos de matemáticas, de una forma más clara, en términos de x sub a y x sub b, podemos decir que si la función f de x sub a es igual a la función x sub b, entonces x sub a será igual a x sub b. Mejor, esto dicho de otra manera, es que la función inyectiva siempre va a cumplir que los valores del dominio x sub 0 nunca sean iguales al dominio de x sub 1. ¿Esto por qué? Porque las funciones no son iguales. Entonces tenemos que tener en cuenta que las funciones que afectan a x sub 0 nunca van a ser iguales a las funciones que están en x sub 1. Una comprobación gráfica de esta gráfica inyectiva lo podemos hacer en cualquier eje de la recta paralela al eje x. Por ejemplo, si yo tengo la función 2x más 1, y digo que la función x sub a va a ser igual a la función x sub b, voy a obtener que esto es igual a obtener 2 veces a x sub a más 1, que va a ser también igual a tener a 2 veces x sub b más 1, ¿cierto? Que a su vez va a ser igual a tener 2 veces, si yo tuviera la función 2x nomás, 2x sub a, que va a ser igual a tener 2 veces x sub b, que va por consecuencia a darnos el resultado que tenemos aquí arriba, que va a ser x sub a igual a x sub b. Software GeoGebra para poder graficar nuestra función inyectiva, que la estábamos haciendo 2x más 1. Como pueden ver ustedes, es una función 1 a 1. Ninguno de los puntos se están cruzando y ninguno de los puntos está obteniendo otra forma. Entonces, esto es una función 1 a 1. Un ejemplo de una función no inyectiva podría ser una función parabólica, senoidal,
coseno, en vista que ya no es una relación 1 a 1. Para esto podemos graficar cualquier figura que sea parabólica o que tenga una condición parabólica. Por ejemplo, si yo tuviera la función, ¿cierto? Que no sea inyectiva. Recuerden que las funciones inyectivas son funciones 1 a 1. Una función no inyectiva podría ser f de x es igual a x a la 3 más 2x cuadrado más x menos 2. Si ustedes van a hacer esta función en su GeoGebra, van a obtener, como ustedes pueden ver, la función ya no es inyectiva en vista que se repite en estos puntos con respecto a los puntos que se están repitiendo en su eje. Entonces esto es una función porque la relación ya no es 1 a 1 sino 2 a 2. Y si ustedes pueden ver, en los siguientes puntos, en y, en la función verde, ya no es inyectiva, porque tenemos la relación en el eje y del punto que tenemos aquí con el punto que tenemos aquí. Entonces, nosotros vamos a mirar esos puntos para saber si están en posición inyectiva o sobreinyectiva. Vamos aquí, seleccionamos y miramos la entrada. Por ejemplo, ese punto se encuentra en el 2, -221. Vamos a ver qué punto está en el 221. Menos 215. 14 menos 215. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos dos puntos. Estos dos puntos ya no son, hacen que la figura no sea inyectiva, sino podríamos decir que sobreinyectiva, pero inyectiva no sería. Entonces, esta figura ya no es inyectiva. Las funciones sobreyectivas o suprayectivas son aquellas que su dominio y su recorrido o rango son iguales. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo nosotros tenemos aquí nuestro conjunto que A puede ir con el 1, B puede ir con el 2, C puede ir con el 2, D puede ir con el 3, E puede ir con el 4 y F puede ir con el 4. Esas son las sobreinyectivas. Pueden haber dos que tienen que ir hasta su rango, que no puede suceder de ninguna forma. Por ejemplo, que tuviéramos aquí un 5, un 6 y estos términos nos queden solos, porque no se estaría cumpliendo la ley no se estaría teniendo la igualdad entre el dominio y el rango. Para que lo podamos entender, si nos queda el 5 del 6 en la función y, pongámosle esto, x, y aquí tenemos nuestra función. Entonces, si de x a y nos queda sobrando en el rango dos números o algún resultado que no vaya con nuestro dominio o codominio, no lo vamos a poder denominar sobreinyectiva. Siempre tiene que estar una entrada con su salida correspondiente, así las salidas sean iguales. En términos de ecuaciones, podríamos decir que la función sobreyectiva es igual a que tuviéramos
el codominio que perteneciera a todo lo que tenemos dentro, por lo cual el dominio pertenecería a la función y la función en X tendría que dar igual a lo que sale en Y. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo todo lo que esté en Y que pertenece al codominio de la función, en E vamos a obtener que en X todo lo que va a pertenecer al dominio de la función va a ser igual a tener a la función en X, que va a ser igual a nuestra salida en Y, teniéndolo en cuenta. Entonces, nuestro recorrido en nuestra función va a ser igual al codominio de nuestra figura. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una figura 1 a 1 parabólica o demás, la podemos llamar sobreyectiva, ya que la sobreyectiva tiene como tal el recorrido de todos los números reales. Entonces, si yo tengo todos los números reales, van a tener su recorrido en esta función. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una parábola como la que teníamos anteriormente, vamos a decir que esta función coincide con el condominio, ya que cada entrada tiene una salida. Vamos a hacerlo en nuestro software que vamos a utilizar por el momento para racionalizar. Esta figura sería nuestra función de codominio, igual que nuestra función parabólica. ¿Por qué razón? Porque tenemos una entrada, una salida, una entrada, una salida. Lo mismo que la función verde. Tenemos una entrada en X, una salida en Y. Eso es una función de codominio. Finalmente vamos por las funciones biyectivas. Estas funciones biyectivas tienen que cumplir con las funciones inyectiva y sobreyectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo dos grupos X y Y, nuevamente, X y Y tienen que estar cumpliendo con las dos funciones. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo acá A, B, C, D, E, y tengo 1, 2, 3, 4, 5. Relacionar las inyectivas y las sobreyectivas. ¿Qué quiere decir esto? Que el 1 yo lo puedo relacionar con el 2, el B con el 1, el C con el 3, el D con el 4 y el E con el 5. Así tenemos la función inyectiva, que es 1 a 1, y sobreyectiva, que no nos sobre ningún espacio. Si fuera inyectiva, si nos sobra algo aquí en la salida, no importaría, pero como es que tiene que cumplir las dos leyes, la tenemos así. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos el caso parecido a, tenemos X y aquí tenemos Y. Entonces tenemos nuestro grupo parecido A, B, C, D y E. Y vamos a tener los números del 1, 2, 3, 4 y 5. Y yo voy a obtener que el A se me va a ir con el 1. El B va a ir con el 2. El C va a ir con el 3. Y aquí viene la parte de que nosotros estábamos viendo, que se puede cruzar el D con el 4. Entonces, ahí ya tenemos el primer error, por decirlo así, porque esto ya se volvería una función sobreyectiva
y ya no se vería biyectiva porque ya nomás se volvería sobreyectiva. Tenemos dos salidas con una entrada. Listo. Después tenemos el E con el 5 y podemos ver que por este punto que tenemos aquí, que tenemos dos entradas con una salida, se vuelve sobreyectiva. Y adicional a eso, tenemos nuestra figura que está aquí afuera. Si no tuviéramos esta línea cruzando, se volvería una biyectiva, perdón, una inyectiva, por lo cual no lo podríamos llamar una biyectiva, porque están las dos funciones por aparte. Si nosotros queremos verlo en una gráfica, entonces tenemos nuestra gráfica y aquí en nuestra gráfica ahora vamos a tener nuestra función x a la 3 más 2x a la 2 más x menos 2x es una función biyectiva porque, como pueden ver, pasa por todos los puntos, no deja límite por ningún lado y no deja ningún espacio. Entonces cumple con las inyectivas y con las sobreyectivas. Y una función lineal, por ejemplo, x va a ser nuestra función lineal. También va a ser una función lineal desde menos infinito hasta más infinito, que está cumpliendo con la regla de las biyectivas, en vista que son inyectivas y sobreyectivas. Eso es todo por el video.